En un mundo donde las reglas han cambiado, ha comenzado una era de cambio de clases universal, y mazmorras de otro mundo se abren aleatoriamente por todo el planeta. Innumerables personas eligieron profesiones marciales, arriesgaron sus vidas, exploraron mazmorras y lucharon contra monstruos alienígenas. Así, la humanidad evolucionó gradualmente, y pronto todo condujo al surgimiento del llamado Nuevo Pueblo. Sin embargo, a nuestro personaje principal, Martin, le resultó difícil sobrevivir en esta nueva realidad. Su primo afirmó burlonamente que el héroe ya había sido expulsado de la familia, pero que aún así, de alguna manera, esperaba arreglar algo cambiándolo de clase. Miró a Martin con desdén y comentó que le iría mejor pasando el resto de su vida en lo más bajo. Pero Martin seguía firme. Prometió pagar por cada humillación y repetirla muchas veces. Pero su primo Carl solo se rió. Para él, Martin no era más que una broma patética. El muchacho levantó entonces la pierna, preparándose para asestar el golpe final, y comentó burlonamente que el héroe debería seguir soñando en la otra vida. Sin embargo, la sacerdotisa dio un paso al frente repentinamente, y su aparición hizo que todos se quedaran en silencio al instante. La chica le recordó que este es un templo del cambio de clases y que aquí nadie tiene permitido causar problemas. Carl resopló con disgusto, pero aún así retrocedió. Al marcharse, afirmó que Martin simplemente había tenido suerte. La sacerdotisa le había salvado la vida. Mientras tanto, la chica se volvió hacia Martin y le tendió la mano, preguntándole si estaba bien. El protagonista aceptó la ayuda y se puso de pie. Mientras tanto, cada vez más jóvenes, tanto hombres como mujeres, acudían al templo, y pronto la sala se llenó de gente. Finalmente, la ceremonia dio comienzo oficialmente, y alguien ordenó en voz alta a todos que se pusieran en fila. Uno a uno, los participantes fueron despertando y los resultados aparecieron en la esfera. Por ejemplo, alguien recibió la clase de soldado de rango D. Martin comprendía perfectamente que el valor de una persona estaba directamente determinado por su clase social. Cuanto mayor era su rareza, mayor era su potencial. Poco después, su primo Carl dio un paso al frente, y cuando el joven tocó la esfera del despertar, obtuvo la rara clase de rango B, héroe novato. La multitud estalló inmediatamente en murmullos y sorpresa. Conseguir una calificación B ya en el primer despertar se consideraba un gran éxito. El tipo se giró hacia Martin y comentó sarcásticamente que el héroe tendría suerte si al menos despertaba siendo un granjero de rango D. El protagonista no reaccionó en absoluto. Comprendió que si alguna vez quería vengarse, tenía que conseguir una clase de combate a cualquier precio. Finalmente, el joven se acercó a la esfera y puso la mano sobre ella. En ese momento sucedió algo extraño. La esfera comenzó a temblar repentinamente, y ráfagas de energía empezaron a extenderse por todo el cristal, como si una fuerza enorme estuviera despertando en su interior. Los ojos de Martin se abrieron de par en par. Inmediatamente sintió que algo andaba mal, y una energía azul oscuro comenzó a emanar de la esfera. Las risas a su alrededor se fueron apagando poco a poco. Una ola de frío recorrió el pasillo, pero los chicos siguieron burlándose del héroe. Al instante siguiente, un oscuro vórtice de energía surgió del cuerpo de Martin y llenó toda la sala. El héroe fue elevado en los aires, envuelto en una luz azul cegadora que palpitaba con un poder aterrador. Y entonces apareció un mensaje ante todos anunciando que se había producido el despertar de una clase especial de rango SSS, el Invocador Oscuro. Entonces Martin se dejó caer lentamente al suelo, con una apariencia completamente cambiada. De repente, una enorme imagen fantasmal de la diosa apareció detrás del héroe. La gente hablaba entre sí, sin poder creer lo que veían sus ojos. Todo lo que estaba sucediendo les parecía increíble. Bajo la presión de esta fuerza, la esfera del despertar no pudo resistirla y se hizo añicos, y entonces el abad del templo gritó confundido. La sala se sumió instantáneamente en el caos. Muchos se preguntaban cómo era posible una clase de rango SSS si el rango S se consideraba el nivel más alto. Sin embargo, el maestro se dirigió a Martin, lo felicitó por despertar la clase oculta, pero luego agregó que el costo de la invocación era demasiado alto. Estima que el poder de combate real del héroe podría estar al nivel de rango D, y que las clases de invocadores requieren una inversión financiera. Al oír esto, Carl soltó una risita y declaró que, después de todo, el héroe había despertado a una clase basura,
y que una basura de rango SSS era perfecta para Martin. El chico sugirió entonces hacer un combate de entrenamiento para que todos pudieran ver lo genial que era esta nueva clase. La sacerdotisa intentó intervenir y comentó que aquello era una burla, pero el anciano la interrumpió bruscamente, declarando que ese era asunto de la familia Yang. Mientras tanto, Martin levantó la cabeza, asintió con calma y dijo que, dado que su primo insistía tanto, podían tener un combate de entrenamiento. En respuesta, Carl soltó una carcajada y desenvainó su espada. Acto seguido, afirmó fríamente que las espadas no tienen ojos, y se abalanzó hacia adelante con la intención de matar. Pero en ese preciso instante, una mano esquelética y huesuda surgió repentinamente del suelo. Carl se detuvo en seco en medio del ataque, con el rostro pálido de horror, y preguntó presa del pánico qué era aquello. De repente, un fantasma gigante con ojos que brillaban con una luz maligna apareció frente a él. Al verlo, Carl gritó de miedo. Martin se limitó a decir en voz baja que ni siquiera comprendía qué clase de talento había despertado, tras lo cual Martin agitó la mano con seguridad. Llamas azules brotaron a su alrededor, y del vórtice de energía, la figura de la diosa de la muerte, la noche oscura, comenzó a descender. Carl miró con horror la figura que emergía, con la voz temblorosa mientras gritaba que era imposible. Gritó histéricamente que el héroe no era más que basura y que no podía invocar a semejante criatura. Martin no tenía ni talento ni habilidad. Una sonrisa fría apareció en los labios de la diosa. Su ojo escarlata brilló y dijo en voz baja que había demasiada charla innecesaria a su alrededor. El efecto fue instantáneo. Los ojos de Carl se salieron repentinamente de sus órbitas, y los vasos sanguíneos que contenían reventaron, tiñéndolos de sangre. La sangre brotaba a borbotones de su boca, y su cuerpo convulsionaba mientras sus órganos internos eran destruidos. En un instante, el otrora arrogante Carl se desplomó al suelo, sin vida. La multitud se quedó paralizada de horror, y entonces un murmullo recorrió la sala. La gente hablaba con incredulidad sobre el hecho de que el joven amo hubiera muerto en el acto. El anciano afirmó que el héroe se había atrevido a matar a un hombre en el templo del cambio de clases, pero Martín respondió que se trataba de una lucha justa entre ellos. Sin embargo, el anciano no iba a escuchar la explicación. Una cegadora energía solar comenzó a arremolinarse a su alrededor. El hombre afirmó que si un miembro de la familia Yang moría allí, no podría rendir cuentas ante esa familia, por lo que iba a ejecutar al culpable. El protagonista ni siquiera se inmutó. Un oscuro vórtice de energía giraba frente a él. Pero antes de que el golpe pudiera alcanzar su objetivo, Dark Knight dio un paso al frente, y su oscuridad chocó con la luz brillante del anciano. Tras esto, la diosa entrecerró ligeramente los ojos y le preguntó en voz baja a Martin si también podía matar a ese hombre. Sin embargo, el héroe respondió que era demasiado pronto para entrar en un conflicto abierto, por lo que bastaba con darle una lección al enemigo. Dark Knight inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la orden. Y entonces una energía de color púrpura oscuro comenzó a acumularse en la palma de su mano. En ese instante, un guerrero esqueleto surgió de las sombras y se abalanzó instantáneamente sobre el anciano, blandiendo sus espadas. Martin señaló con calma que la declaración sobre la muerte de Carl no era del todo precisa. Resultó que tenía una habilidad pasiva para la clase guerrero, muerte falsa, cuyo efecto le permitía sobrevivir a un daño fatal una vez. Pero incluso en ese estado, continuó amenazando a Martin, declarando que era basura y que no se atrevería a matarlo. También amenazó con que, si el héroe lo tocaba, todos los ancianos de la familia Yang perseguirían a Martin hasta su muerte. Sin embargo, Martin levantó la pierna y miró con desdén a Carl, que intentaba arrastrarse por el suelo para alejarse. Con voz tranquila dijo que en ese caso dejaran venir a los ancianos, tras lo cual su pierna cayó bruscamente. El golpe partió el suelo de piedra y la vida de Carl finalmente se extinguió, por lo que el héroe recibió 1200 puntos de experiencia y alcanzó el nivel 2. Tras un tiempo, el cuerpo de Carl yacía en el ataúd, rodeado por los ancianos de la familia Yang. Uno de los ancianos dijo con amargura que la misma gentuza que había sido expulsada de la familia se atrevió a matar a Carl. El anciano golpeó el ataúd con el puño y gritó furioso que algo así no podía perdonarse, pero aún así no iba a darse por vencido. Después de esto, el anciano dijo que ya había pagado una suma enorme para contratar al sumo sacerdote del templo y realizar el ritual de resurrección. Luego se volvió hacia el hombre que estaba a su lado,
vestido con largas túnicas, y le pidió que comenzara el ritual. El sumo sacerdote lo miró con calma y comentó que era un asunto trivial. Tras esto, comenzó el ritual, y el hombre declaró que era capaz de resucitar a cualquier persona que hubiera fallecido en las últimas 24 horas. Pero de repente sus ojos se abrieron de par en par. Algo andaba mal. En ese momento, Martin apareció frente a él. Dijo que sabía de antemano del intento de resucitar a Carl, por lo que dejó un pequeño plan B. En ese momento, una luz púrpura brotó del ataúd. El héroe dijo que se trataba de la técnica de explosión de cadáveres y sugirió considerarlo un pequeño regalo. En ese instante, el rostro del anciano se desfiguró por el horror. De repente, se oyó una potente explosión en la sala. Una oleada de energía oscura la recorrió y el ataúd desapareció en un cegador destello de luz púrpura. Entre los escombros, uno de los ancianos se puso de pie con dificultad, dándose cuenta de que lo había perdido todo. El hombre exigió entonces que se declarara inmediatamente a Martin como persona buscada y que se ofreciera una recompensa de 10 millones de monedas de oro. Mientras tanto, en otro lugar se encontraba la Cueva de las Pruebas, una de las primeras mazmorras que aparecieron en este mundo. Los monstruos que había dentro eran relativamente débiles, por lo que este lugar se consideraba una zona de entrenamiento ideal para principiantes. Dentro de la cueva, el escuadrón luchó contra un jefe, un minotauro de nivel 15, cuya salud aún estaba al máximo. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, por lo que el grupo tenía que retroceder constantemente, tratando de encontrar un buen momento para atacar. Mientras tanto, Martin observaba lo que sucedía con evidente aburrimiento, comentando en voz baja que los monstruos de esa mazmorra eran demasiado débiles. Uno de los miembros del grupo lo vio y dijo que ese inútil no servía para nada, y se preguntó por qué había venido. Otro aventurero sugirió que Martin simplemente quería recoger el botín que se le había caído, y añadió que ya se ocuparían de él más tarde. A pesar de la tensión, la lucha llegaba a su fin, y el minotauro dejó escapar un último y potente rugido mientras su salud caía a cero. Tras esto, el enorme cuerpo del monstruo cayó al suelo con un rugido. La cueva se llenó al instante de gritos de alegría, y los cazadores novatos anunciaron con alivio que la mazmorra finalmente había sido despejada. Sin embargo, casi de inmediato la situación cambió drásticamente. El suelo bajo mis pies comenzó a palpitar de forma extraña. De repente, la cueva se sacudió violentamente, cayeron piedras del techo, y acto seguido, se abrió un portal giratorio directamente desde el suelo. Un enorme círculo mágico de color rojo brillante se extendió rápidamente por el suelo y atrapó a todo el grupo en su interior. Mientras tanto, Martin observaba con calma lo que sucedía desde las sombras, cuando de repente un rugido ensordecedor resonó en la cueva. Un monstruo gigantesco, una quimera, surgió del centro del círculo mágico. Los recién llegados guardaron silencio, conmocionados, y alguien preguntó en voz baja y con temor qué clase de criatura era. Entonces, uno de los guerreros explicó que se enfrentaban a un jefe secreto legendario, una quimera, cuya probabilidad de aparición era de tan solo una entre 10.000. Sin embargo, en ese momento el personaje principal se percató de que finalmente había aparecido un oponente interesante. Mientras los aterrorizados recién llegados se escondían detrás de él, Martin dio un paso al frente, con una energía azul que emanaba de su cuerpo. Al instante siguiente, una enorme ola de fuego que salió de la boca de la quimera arrasó la cueva, destruyendo todo a su paso. Uno de los aventureros tuvo la mala suerte de ser quemado vivo por las llamas ante los ojos atónitos de sus compañeros. Los cazadores se dispersaron presas del pánico, pero en medio del caos, Martin se mantuvo firme justo delante del monstruo. Los combatientes restantes comenzaron a retirarse desesperados. Comprendían perfectamente que su fuerza era incomparable con la del monstruo. Entonces la quimera rugió de nuevo, y sus ojos se posaron en la única persona que no estaba a punto de huir. Pero el héroe ni siquiera se inmutó. En cambio, el joven levantó la mano con calma y pronunció la orden en voz baja, pidiendo a la noche oscura que descendiera. Un enorme círculo mágico surgió bajo sus pies, iluminando la mazmorra con luz. De entre las sombras arremolinadas emergió la noche oscura, diosa de la muerte, declarando que había acudido a petición de su amo. Su mirada se dirigió inmediatamente a la quimera gigante y declaró que se convertiría en una adversaria para ese gatito. Tras ello, la noche oscura pronunció una sola palabra: la orden de desaparecer.
La energía oscura se comprimió instantáneamente en un vórtice giratorio que envolvió a la quimera y bloqueó todas sus vías de escape. Con un golpe cegador, la diosa literalmente destrozó al señor de las quimeras. Todo sucedió en un instante. La criatura que hacía apenas unos segundos había paralizado a todo un escuadrón. Ahora yacía sin vida y desintegrada. Martin permaneció inmóvil. Las notificaciones del sistema aparecían ante sus ojos una tras otra. Había alcanzado un nuevo nivel. El sistema informó entonces haber recibido un objeto, una quimera legendaria, y le siguieron varios mensajes más. El héroe desbloqueó nuevas habilidades, esfera de elemento oscuro y mejora nigromántica, y la fuerza de Martin creció rápidamente. Mientras tanto, los cazadores supervivientes se escondían tras las rocas rotas, temblando y mirando al héroe con total desconfianza. Cuando finalmente se confirmó la muerte de la quimera, se abrió un portal de salida en la cueva. Sin decir palabra, los cazadores se apresuraron hacia la luz, con la esperanza de escapar lo más rápido posible antes de que Martin los viera. Solo querían una cosa, estar lo más lejos posible de ese hombre. Pero el héroe lo oyó todo perfectamente. Les habló con voz tranquila, y esas palabras tuvieron el efecto de un golpe sobre la gente. Se detuvieron al instante. Martin se giró lentamente hacia ellos con una sonrisa sombría y comentó que no debían tener tanta prisa por marcharse. La diosa no toleraba la falta de respeto, así que con calma le recordó a Martín los insultos que aquella gente le había proferido anteriormente. Con una sonrisa cruel, preguntó si debía matarlos. Sin embargo, Martín detuvo a la diosa y le explicó que no era necesario, porque esas personas no habían hecho ningún mal. Una de las cazadoras cayó de rodillas de repente e hizo una profunda reverencia, admitiendo que habían sido ciegas e irrespetuosas. Luego, ella agradeció al héroe por haberles salvado la vida. Martin la observó en silencio por un momento. Luego una sonrisa oscura y depredadora apareció en su rostro. Señaló que la misericordia no es gratuita y que si realmente quieren salir con vida, deben demostrar sinceridad. En ese momento, la chica se dio cuenta de que esa sinceridad les costaría mucho más de lo que habían previsto. Al final, Martin literalmente los robó, salió de la mazmorra con miles de monedas y pociones, dejando a los cazadores en ropa interior. El héroe también se dio cuenta de que su nueva habilidad, esfera de elemento oscuro, era terriblemente poderosa, pero requería un enorme gasto de resistencia y maná. Sin embargo, gracias a su habilidad pasiva, que redujo significativamente el consumo de energía, este problema dejó de ser grave. Tras salir de la mazmorra, el joven cambió de aspecto y se dirigió a la zona comercial. Martin se detuvo frente a la armería y pasó un rato observando las muestras expuestas tras el cristal. Finalmente, decidió que era hora de actualizar su equipo, tras lo cual entró tranquilamente y fue recibido por el dueño de la tienda. Sin embargo, el héroe lo ignoró y se dirigió inmediatamente hacia las armas que colgaban de las paredes. Tomó una de las cuchillas y comenzó a examinarla con atención, mientras el tendero lo seguía. Cuando su mirada se deslizó sobre la sencilla ropa de Martin, el hombre decidió que estaba viendo a un tipo pobre y corriente que estaba perdiendo el tiempo. La irritación del comerciante aumentó gradualmente mientras el protagonista continuaba examinando el arma con calma. Entonces Martin se detuvo frente a un bastón llamado el Cetro de Hades y preguntó por su precio. El comerciante anunció que el comprador estaba en posesión de un auténtico tesoro y que dicho objeto valía 2 millones de monedas de oro. De repente, un aura púrpura brillante surgió alrededor de la mano de Martin, y él preguntó cuánto podría costar un objeto así. En ese momento, el tendero se quedó literalmente paralizado por la impresión. Tartamudeó al decir que se trataba de un material legendario que podría alcanzar al menos 2,5 millones de monedas de oro en una subasta. El hombre preguntó entonces, completamente perplejo, cómo un hombre como Martin podía poseer semejante objeto. Entonces el comerciante hizo una reverencia y comenzó a disculparse apresuradamente, admitiendo que ese material era mucho más valioso que cualquier otra cosa que tuviera en su tienda. Rápidamente le pidió al héroe que esperara un poco y desapareció apresuradamente en la trastienda. Mientras tanto, el tendero se inclinó hacia su ayudante y le dijo en voz baja que ese era precisamente el hombre, el objetivo que la familia Yang estaba buscando. Acto seguido, el hombre ordenó al dependiente que se pusiera en contacto con ellos de inmediato, añadiendo que él mismo permanecería en la tienda para retener al cliente. Poco después, Martín preguntó cuánto tiempo más tendría que esperar, a lo que el tendero respondió que todo estaba casi listo y le pidió que esperara un poco más. En ese instante,
La mirada de Martin se volvió instantáneamente más fría y preguntó por qué el hombre estaba tan nervioso. Y de repente, al instante siguiente, una enorme espada de 2 manos se estrelló contra el suelo justo al lado de Martin. Un grupo de caballeros entró en la tienda, y su líder anunció que las fuerzas de élite del Templo del Cambio de Clase estaban frente a Martin. Luego afirmó que la familia Yang los había contratado para matar al héroe. En respuesta, Martin liberó su aura. Dark Knight apareció detrás de él, y la tienda se llenó de llamas azules. El héroe se percató de que el templo del cambio de clase parecía estar confabulado con la familia Yang, y añadió que todo aquello parecía más bien un nido de ratas. La diosa se percató de que un pequeño caballero se atrevió a faltarle el respeto a su amo, tras lo cual convocó a los guerreros esqueleto. Se levantaron al instante y se lanzaron hacia adelante, rodeando pronto al caballero rubio. Sin embargo, el jefe de escuadrón solo entrecerró ligeramente los ojos y permaneció completamente imperturbable. Con un furioso golpe de su espada, activó su técnica, y una energía dorada estalló, cortando a través de los esqueletos. Huesos y llamas azules se esparcieron instantáneamente por el suelo. Entonces el hombre se rió y afirmó que su escuadrón se especializaba en destruir muertos vivientes y demonios. Después de eso, su mirada se detuvo repentinamente en la diosa. El hombre sugirió que el héroe mató a Carl precisamente con la ayuda de la noche oscura, es decir, mediante el contacto visual. El caballero anunció entonces con orgullo que todos los caballeros grises de rango A estaban equipados con un equipo de alto nivel, el Sagrado Corazón. Tras esto, el hombre añadió con aire de suficiencia que incluso matar a un jefe de nivel 60 no suponía ningún problema para ellos. Acto seguido, se abalanzó sobre Martin y declaró que su principal apoyo como héroe ya no servía para nada, por lo que lo único que podía hacer era aceptar la muerte con serenidad. Sin embargo, Martín ni siquiera se movió de su sitio y respondió que no era él quien debía morir, sino los caballeros. En ese instante, la noche oscura que estaba detrás de él cerró los ojos, y el poder divino comenzó a reunirse rápidamente a su alrededor. El caballero rubio se abalanzó hacia adelante, riendo burlonamente y declarando que eran inmunes a la muerte instantánea. Y de repente, un ojo gigante rodeado de relámpagos celestiales se abrió en el cielo. Era el verdadero poder de una deidad de rango SSS, la mirada de la muerte. Bajo la mirada del dios, el Sagrado Corazón se partió en pedazos. Y entonces la autoconfianza del caballero dio paso instantáneamente al horror. El poder de la diosa lo hizo retroceder, y la sangre brotó a borbotones de su boca. El hombre cayó aparatosamente sobre el suelo de piedra, mientras Martin y Dark Knight observaban desde un lado. El caballero murmuró con desesperación que aquello era imposible, puesto que estaba utilizando un equipo que le otorgaba inmunidad a la muerte instantánea. Martín se acercó a él y le dijo que tenía delante un equipo de una calidad excepcional. Al mismo tiempo, añadió burlonamente que el caballero se equivocaba al pensar que semejante equipo podría resistir la mirada de un dios. Al ver a su líder tendido completamente inmóvil en el suelo, uno de los caballeros gritó presa del pánico que su líder había muerto. Sin embargo, Martín no les dio ni un segundo para llorar al difunto. El héroe comenzó a reunir maná en la palma de su mano. El héroe declaró que ya no necesitaba al caballero oscuro, porque él mismo era capaz de enfrentarse a todos sus oponentes. Con estas palabras, Martin liberó el hechizo, y una enorme columna de energía azul oscuro brotó de la palma de su mano. Mientras tanto, los caballeros y sacerdotes supervivientes formaron apresuradamente una línea defensiva. Uno de los sacerdotes gritó un conjuro de protección divina. Inmediatamente después, apareció frente a ellos una enorme barrera dorada, y todos los presentes comenzaron a volcar en ella el resto de su energía. El caballero gritó que las habilidades de ese hombre requerían una cantidad descomunal de maná, por lo que sus reservas de energía probablemente estaban casi agotadas. Al instante siguiente, el páramo sombrío golpeó el escudo de luz sagrada con un rugido. El sacerdote gritó que primero debían resistir el ataque y luego contraatacar y matar al enemigo cuando se le agotaran las fuerzas. Al oír esto, Martin simplemente se echó a reír. Para él, todo era solo el comienzo, porque sus reservas de maná eran mucho mayores de lo que jamás hubieran imaginado. En ese instante, columnas de energía azul comenzaron a brotar del suelo, rodeando a Martin. El ataque fue tan masivo que eclipsó por completo su escudo dorado. Los ojos del sacerdote se abrieron de horror al ver que las grietas comenzaban a extenderse rápidamente por el escudo de luz sagrada. Al segundo siguiente,
La barrera dorada se hizo añicos y el caballero gritó que tenían que huir porque era imposible derrotar a ese hombre. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues un instante después una potente explosión sacudió la sala. Cuando todo terminó, los caballeros yacían sin vida por todo el suelo. Martin se encontraba justo en el centro de la destrucción. En ese momento, el sistema informó de un aumento al nivel 22, y el héroe también desbloqueó una nueva habilidad. El dueño de la tienda se dio cuenta con horror de que ante él se encontraba un monstruo que había aniquilado a toda una orden de caballeros de élite en un solo instante. Al darse cuenta de que era el único que quedaba con vida, el hombre se puso de pie rápidamente, comprendiendo que tenía que correr y salvarse. Corrió hacia la salida, pero antes de que pudiera dar un solo paso, el héroe le preguntó a dónde iba, ya que aún no habían pagado. Las piernas del dueño de la tienda cedieron de inmediato. Cayó de rodillas y comenzó a suplicar desesperadamente clemencia. Con manos temblorosas, el mercader extendió su bastón y pidió aceptar ese artículo gratis, con la condición de que le perdonaran la vida. Resulta que el cetro de Hades es de rango épico, aumenta el ataque, el maná y la defensa, y también incrementa significativamente el daño de la energía oscura. El héroe observó que el artículo resultó ser bastante bueno, pero eso no fue suficiente para que dejara marchar al tendero. El hombre dijo entonces que ya había estudiado ese cetro y había descubierto que formaba parte del conjunto de Hades. Según la leyenda, quien reúna la colección completa de Hades obtendrá el verdadero poder, que le permitirá controlar la vida y la muerte misma. El tendero le rogó que lo dejara ir, explicando que ya había contado todo lo que sabía. Gritó presa del pánico que ya ni siquiera quería los materiales que le había comprado al héroe y que estaba dispuesto a devolver hasta el último detalle. Sin embargo, el protagonista necesitaba garantías. La noche oscura le ayudó y le impuso al tendero un juramento del río Estigia. En ese instante, unas olas recorrieron el aire, y aguas oscuras comenzaron a elevarse directamente desde el suelo, envolviendo lentamente las piernas del tendero. En ese instante, unas manos huesudas emergieron repentinamente del agua oscura y comenzaron a agarrar al dueño de la tienda, arrastrándolo gradualmente hacia las profundidades. El héroe señaló que no tenía intención de matarlo, pero le exigió que jurara ante el río Estigia que no contaría a nadie sobre su batalla con los caballeros. El tendero, visiblemente asustado, asintió furioso de inmediato y prometió que no le contaría a nadie lo sucedido. Tras esto, la noche oscura completó el ritual, y la diosa declaró que el juramento sobre el río Estigia quedaba establecido. Advirtió que cualquier infractor sería arrastrado al fondo de este río para siempre. Entonces las olas fantasmales desaparecieron, y Martin se dirigió hacia la salida, observando brevemente que allí era donde sus caminos se separaban. Solo en la silenciosa tienda, el dueño murmuró entre dientes que esta vez sí que había perdido mucho. Sin embargo, se convenció de que todo lo sucedido no era más que un farol, y pensó que la historia del río Estigia era solo un engaño. Mientras tanto, la historia se traslada a la lujosa mansión de la familia Yang. De repente, un puño pesado golpeó la mesa de madera y un fuerte crujido resonó por todo el salón. Evan, el segundo joven amo de la familia Yang, escuchó el informe de su subordinado y exclamó con incredulidad. Le informaron de que el 12º destacamento de caballeros había sido completamente destruido. Entonces Evan exigió saber cómo había sucedido aquello, puesto que estábamos hablando de las fuerzas de élite del Templo del Cambio de Clase. El subordinado informó que todos murieron dentro de la armería y agregó que el dueño del local ya había sido detenido. Poco después entró en el salón, hizo una profunda reverencia y rió nerviosamente, saludando al joven amo. Sin embargo, Evan exigió de inmediato saberlo todo y prometió una recompensa por cualquier información sobre cómo Martin logró destruir al escuadrón de caballeros. Al enterarse de la recompensa, el dueño de la tienda se animó al instante, y finalmente su codicia eclipsó por completo su juramento. Entonces el hombre comenzó a relatar con detalle lo sucedido y estaba a punto de contar cómo Martin había invocado algo durante la pelea. Sin embargo, en ese preciso instante, el suelo bajo sus pies se deformó, convirtiéndose en un oscuro remolino. Evan observó horrorizado cómo una fuerza aterradora irrumpía en el centro mismo de su mansión. Entonces, un enorme torbellino de agua negra se abrió en medio de la habitación, y el dueño de la tienda gritó de dolor mientras las olas envolvían su cuerpo. En ese preciso instante, unas manos huesudas emergieron del remolino y lo agarraron por las botas, arrastrándolo poco a poco hacia abajo.
El hombre extendió la mano desesperadamente, implorando salvación, pero nadie pudo ayudarlo. Casi engullido por el agua, intentó desesperadamente justificarse, alegando que no había tenido ninguna intención de romper su juramento. Sin embargo, Martin afirmó con calma que cualquier persona que rompiera su juramento sería inevitablemente arrastrada al fondo del río, un destino que él mismo se había buscado. De repente, se abrió una grieta espacial, similar a un portal, en las cercanías, de la cual comenzaron a emerger innumerables esqueletos. En el instante en que Evan vio a esas criaturas, su expresión cambió, y, uno a uno, los esqueletos se movieron lentamente hacia él. Entonces el hombre miró rápidamente a su alrededor y vio un arco y flechas detrás de él, y rápidamente agarró el arma. Evan pensó con irritación que no tenía ni idea de dónde venían esas criaturas, ni cómo Martin había logrado enviarlas hasta allí. Tras esto, Evan comenzó a disparar flechas a los esqueletos que se acercaban. Sin embargo, había demasiados enemigos, por lo que cada vez resultaba más difícil contenerlos. En ese instante, un poderoso hechizo descendió repentinamente del cielo y destruyó por completo los esqueletos en un instante. Resultó que la salvadora de Evan era una chica que apareció inesperadamente cerca. El desconocido comentó con reproche que Evan era patético, ya que no podía soportar ver a un montón de muertos. Entonces la chica explicó que frente a ellos solo estaban las compuertas del río Estigia, que estaban abiertas temporalmente y que pronto se cerrarían. Y, en efecto, inmediatamente después de sus palabras, el remolino comenzó a desaparecer rápidamente. Entonces Evan observó el portal que desaparecía durante un rato, tras lo cual finalmente exhaló un suspiro de alivio. Luego, le puso la mano en el hombro a la muchacha y le sugirió que considerara casarse con él, ya que ella era verdaderamente digna de tal unión. Sin embargo, la chica apartó inmediatamente su mano. Recordó que, si bien el templo del cambio de clases cooperaba con la familia Yang, eso no significaba que tuviera permitido actuar con tanta arrogancia. Evan declaró entonces que, después de matar a Martin, quien había arruinado su reputación, los ancianos del templo apoyarían su matrimonio. Mientras tanto, la acción se traslada a otro lugar, al desierto de la muerte, una zona con un nivel de peligro extremadamente alto. Este desierto estaba habitado por una gran cantidad de bestias demoníacas, por lo que solo unos pocos aventureros se atrevieron a entrar en él. Fue aquí donde vivía el monstruo de nivel 65, el dios de la muerte Anubis, y en ese momento el gobernante estaba furioso porque alguien se atrevió a perturbar su paz. Frente a él se alzaba la noche oscura, tras la cual se escondían incontables esqueletos. Inmediatamente después, Anubis convocó a su propio ejército de kobolds, y los monstruos se lanzaron de inmediato a la batalla contra el ejército de esqueletos. Martin señaló que, como era de esperar, la potencia del armamento de Hades es realmente impresionante, pero la calidad de sus soldados es superior. Después de esto, Martin activó su habilidad, mejorada por el control necrótico, gracias a la cual el poder de sus esqueletos aumentó aún más. Como resultado, los esqueletos sometieron por completo a los kobolds, y pronto todo el ejército de monstruos fue exterminado por completo. Al ver esto, Anubis se enfureció por completo. Su ejército fue destruido con demasiada facilidad. Sin embargo, advirtió a su oponente que no se volviera arrogante. Entonces, conjuró un bastón mágico en la palma de su mano, tras lo cual el dios de la muerte declaró que ahora lucharía en serio. Primero, Anubis sacó la balanza divina. Colocó el corazón del protagonista en una de las balanzas y una pluma en la otra. En ese preciso instante, un dolor insoportable se apoderó del pecho de Martin, como si algo le estuviera oprimiendo el corazón. Entonces el héroe cayó de rodillas y se agarró el pecho. Anubis declaró que el corazón del enemigo estaba ahora bajo su control. Si la balanza se inclina aunque sea un poco, significará que sus pecados son más pesados que una pluma, y entonces el castigo será la muerte. Y cuando esto sucedió, Anubis condenó inmediatamente a Martín a muerte. Sin embargo, de repente se produjo una potente explosión, y el héroe gritó, llevándose las manos al pecho. Sin embargo, al instante siguiente se puso de pie. El dolor desapareció y una sonrisa burlona apareció en el rostro de Martín. Entonces el joven dijo que solo estaba bromeando. En ese instante, Anubis se quedó paralizado por un momento, en estado de shock. Martin afirmó entonces que él es el verdadero amo de la oscuridad y la muerte, por lo que la muerte instantánea no puede afectarle. Al oír esto, Anubis exclamó que era imposible,
ya que la persona que tenía delante era solo un hombre. Sin embargo, en el fondo ya empezaba a sentir miedo, porque el aura oscura del héroe parecía completamente inhumana. Sin darle tiempo al enemigo a pensar, el protagonista ordenó a la diosa que pusiera fin a la lucha. Al recibir la orden de su amo, Dark Knight dio un paso al frente y comenzó a reunir poder oscuro en la palma de su mano. Cuando Anubis comprendió que su muerte era inevitable, experimentó un verdadero horror, pero ya no había tiempo para la salvación. Al instante siguiente, Dark Knight lanzó un ataque. Ella formó un vórtice similar a un agujero negro que engulló instantáneamente al dios de la muerte. Anubis gritó mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse y pronto se convertía en cenizas. Cuando murió, su collar cayó al suelo, y el héroe recibió 64.000 puntos de experiencia, y su nivel subió a 35. Martin recogió entonces el objeto que se había caído, que resultó ser el colgante de Hades. Sus características resultaron ser increíbles. Además, proporcionaba inmunidad a diversas afecciones negativas. Martin se quedó con el collar y se preparó para marcharse, dándose cuenta de que ahora tenía en sus manos la segunda pieza del equipo de Hades. Sin embargo, de repente se oyó una voz a sus espaldas que le pedía que se detuviera, y cuando el héroe se dio la vuelta, vio inesperadamente a Anubis. Entonces, el dios de la muerte reconoció que la fuerza del enemigo había superado sus expectativas y anunció que había decidido reconocer su poder. Tras esto, Anubis dio un paso al frente y se arrodilló, declarando que si el héroe lo consideraba digno, estaba dispuesto a servirle. Al ver esto, Dark Knight quedó completamente conmocionado. Tras recibir a Anubis, Martín lo selló dentro del collar y quedó sumamente satisfecho con el resultado. El héroe no esperaba un botín tan valioso. No solo recibió una enorme cantidad de experiencia y un objeto épico, sino que también adquirió una poderosa carta ganadora. Tras esto, el joven abrió un portal negro y abandonó la mazmorra. El héroe pensó que aún necesitaba reunir otras 3 piezas de equipo, solo entonces podría enfrentarse a la familia Yang. Sin embargo, de repente, 2 flechas le alcanzaron desde arriba. La flecha dio en el blanco e inmediatamente se produjo una potente explosión. Los que prepararon la emboscada resultaron ser Evan y Patricia. El hombre declaró con aire de suficiencia que finalmente había logrado emboscar al personaje principal. Sin embargo, la joven Patricia comentó fríamente que era demasiado pronto para celebrar, ya que primero debían asegurarse de que el enemigo estuviera realmente muerto. Entonces Evan dirigió su mirada hacia las nubes de humo, y al segundo siguiente el personaje principal emergió del humo, completamente ileso. El héroe observó fríamente que Evan se escondía en las sombras y disparaba desde atrás, tras lo cual lo llamó basura con desprecio. Inmediatamente después, Dark Knight apareció junto a él, al percatarse de que la familia Yang estaba mostrando una generosidad inesperada al enviarle una nueva presa. Al ver a la diosa, Evan se quedó paralizado, e inmediatamente pensó que un ser divino legendario estaba frente a él. Sin embargo, Patricia, por el contrario, permaneció muerta, y la niña sacó un objeto especial, una piedra celestial. Estaba segura de que ellos también tenían preparada su carta ganadora, a saber, la invocación de los querubines. Acto seguido, activó la piedra y al instante aparecieron querubines detrás de ella. Y Patricia declaró con orgullo que tenía 3 piedras celestiales. También señaló que Querubines es un arcángel de alto rango cuyo poder de combate es comparable al de los dioses, e incluso supera el nivel 70. Al ver a la criatura invocada, Martin miró a la diosa y le preguntó si la chica podría derrotarlo sin usar la muerte instantánea. En respuesta, Dark Knight señaló que la pelea sería un poco problemática, pero que aún así, esta oponente no era rival para ella. Tras ello, dio un paso al frente y declaró con seguridad que acabaría la batalla en 3 minutos. Inmediatamente después, la noche oscura se abalanzó sobre el arcángel, dando comienzo a la batalla. Mientras tanto, Evan volvió a tensar la cuerda del arco y apuntó la flecha hacia el protagonista. Estaba seguro de que ahora nadie podría protegerlo. Entonces llamó a Patricia para que le ayudara a matar a ese bastardo. La chica se movió inmediatamente y tomó posición al otro lado para rodear al personaje principal. De repente, apareció un círculo brillante bajo los pies de Martín, y él declaró que sus oponentes habían decidido demasiado pronto que él solo tenía un dios. Tras estas palabras, convocó a un nuevo sirviente, el dios de la muerte Anubis. Inmediatamente después, la figura de Anubis comenzó a elevarse lentamente desde el círculo de invocación, su cuerpo envuelto en una poderosa energía oscura.
Ahora había otro dios de pie frente a Evan, y al verlo, quedó completamente atónito. No podía aceptar lo que estaba sucediendo, y, desesperado, declaró que aquello simplemente no podía ser. Entonces Evan disparó una flecha directamente hacia Anubis. La flecha surcó rápidamente el aire y voló hacia su objetivo. Sin embargo, en el momento en que llegó hasta el dios de la muerte, se escuchó un agudo sonido metálico. El proyectil impactó contra una barrera invisible y se hizo añicos al instante, revelando que había un escudo protector transparente alrededor de Anubis. El dios se dirigió entonces respetuosamente a Martín y señaló que, tras convertirse en el ser que él había invocado, su poder había aumentado significativamente. Sin embargo, Martín lo interrumpió y le ordenó que dejara de adularlo, tras lo cual el héroe dio la orden de matar a Evan. Mientras tanto, Anubis hizo una reverencia respetuosa y alzó su balanza divina. Esta vez, el juicio debía concernir al propio Evan. En el instante en que aparecieron las escamas, el hombre se agarró el pecho, con el corazón desgarrado por un dolor insoportable. Anubis anunció que el alma de Evan sería pesada, señalando que había pasado su vida abusando de los débiles y cometiendo muchas atrocidades. Como resultado, la balanza que sostenía el corazón cayó bruscamente, y entonces el dios de la muerte declaró que para tal persona solo había un desenlace: la muerte. Al instante siguiente, el corazón de Evan estalló en su pecho. De repente, la sangre brotó a borbotones de la boca del hombre. Patricia observó esto sin la menor emoción. La muerte de Evan no significaba absolutamente nada para ella. Ya en su lecho de muerte, Evan aún no podía creer que su vida terminaría de esa manera. Sin embargo, en ese momento, la vida lo abandonó por completo. Entonces el personaje principal se acercó a Patricia y se percató de que Evan estaba muerto, pero su rostro permaneció completamente impasible. La chica respondió con indiferencia que él era solo un debilucho, por lo que su muerte no le provocó ningún sentimiento. Tras esto, Patricia sacó su bastón y la chica afirmó con seguridad que la batalla ya debería haber terminado a esas alturas. Patricia añadió que el falso dios que Martín había invocado no podría resistir a los querubines. Confiaba en la victoria del arcángel. Sin embargo, al segundo siguiente se escuchó una potente explosión a lo lejos, y la expresión de Patricia cambió drásticamente. Cuando miró hacia la fuente del sonido, vio a la diosa de pie, serena, sobre el cuerpo del arcángel caído. Dark Knight observó con indiferencia que el enemigo resultó ser incluso más débil de lo que esperaba. En ese momento, el protagonista apareció detrás de Patricia con una leve sonrisa y le recordó sus palabras anteriores. La chica se quedó atónita. Su arcángel de segundo rango ya había sido derrotado. Observó cómo el enorme cuerpo de querubines se desintegraba gradualmente en partículas de luz hasta desaparecer por completo. Mientras tanto, el protagonista la miró con calma y le preguntó si realmente seguía teniendo la intención de ser su enemiga. Entonces él le ofreció una oportunidad, y ella tuvo que ceder. En ese momento, Patricia se dio cuenta de que se enfrentaba a un verdadero monstruo que no podía ser derrotado. Por lo tanto, la chica decidió fingir su misión y luego intentar escapar. Acto seguido, declaró que estaba dispuesta a rendirse, mientras se preparaba para llevar a cabo su plan secreto. Sin embargo, Dark Knight no confiaba en Patricia y sugirió resolver el problema de otra manera. Pero Martin respondió con calma que no debía precipitarse. Entonces alzó la mano y comenzó a reunir energía oscura. Al segundo siguiente, innumerables manos huesudas brotaron del suelo. Tras esto, Martin miró a Patricia y le dijo que no iba a confiar en ella tan fácilmente, pero que había una manera de demostrarle lealtad. Entonces el héroe exigió que Patricia jurara ante el río Estigia que lo aceptaría plenamente como su amo y se convertiría en su fiel sirvienta. Patricia intentó objetar y señaló que él estaba yendo demasiado lejos, ya que ella era una sacerdotisa del templo del cambio de clase. Su voz tembló notablemente, pues comprendía perfectamente que el juramento de Estigia no dejaba vuelta atrás. Cuando Martín oyó esto, su mirada se tornó fría de repente. Entonces, con toda tranquilidad, señaló que si ella no estaba contenta con algo, podía enviarla al río Estigia en ese mismo instante. Y entonces, de repente, el bastón se le cayó de la mano a la niña y golpeó el suelo. Tras esto, Patricia cayó de rodillas. Ahora por fin comprendía que no había escapatoria. Finalmente, Patricia declaró que ella, la santa del templo del cambio de clases, jura ante el río Estigia servir a Martín y mantenerlo eternamente fiel. En ese momento, el juramento quedó consumado,
y el control sobre su destino pasó por completo a la protagonista. Sin embargo, el espíritu de Evan pronto se les apareció. Al ver lo que estaba sucediendo, el espíritu de Evan comenzó a gritar furiosamente y a lanzar maldiciones contra Patricia, exigiéndole que lo vengara. Entonces el héroe declaró que precisamente por eso había salvado su alma, para poder presenciar su derrota, y entonces el rostro del espíritu se deformó de rabia. Sin embargo, su grito se apagó cuando una fuerza invisible arrastró su alma, y ésta desapareció en el abismo. Martin observó con indiferencia que ya no era útil, puesto que su destino ya estaba sellado. Tras esto, la mirada del héroe se dirigió de nuevo a Patricia. La muchacha seguía arrodillada, con la frente apoyada en el suelo. Entonces Martin se acercó a ella y pensó en cómo debía proceder a continuación. Mientras tanto, Patricia imaginaba las peores cosas que él podría hacerle, pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos. El protagonista la miró y le recordó que ya había prestado juramento en el río Estigia, así que no había razón para estar tan nerviosa. Al oír esto, Patricia bajó la mirada de inmediato y un ligero rubor apareció en sus mejillas. Mientras tanto, Martin preguntó por qué el templo del cambio de clase había estado trabajando tan estrechamente con la familia Yang últimamente. Patricia respondió con sinceridad que el motivo estaba relacionado con el hermano mayor del protagonista, Sean, que estaba a punto de comenzar su tercer turno de clase. Al oír esto, el protagonista finalmente mostró verdadero interés y preguntó cuándo exactamente Sean iba a cambiar de clase. Patricia dudó un momento antes de responder. Mientras tanto, la historia se trasladó a la rama occidental del Templo del Cambio de Clases, donde todo el edificio estaba fortificado con una poderosa barrera protectora. Un anciano de cabello canoso se encontraba en el centro del salón y anunció que hoy era un día significativo para el Templo del Cambio de Clase. Junto a él estaba Sean, un guerrero de nivel 60, poseedor de un rango A de doble clase y paladín de la luz sagrada. El joven caballero escuchaba los susurros de los invitados con una sonrisa de suficiencia. Algunos han señalado que la clase paladín emperador es legendaria y prácticamente invencible entre los luchadores del mismo nivel. Al oír esas palabras, Sean no hizo sino ampliar aún más su sonrisa. De repente, la presidenta de la Cámara de Comercio de las 7 Estrellas, Rose, comentó que era bastante arriesgado celebrar una ceremonia tan importante de forma tan pública. Afirmó que la familia Yang se había ganado muchos enemigos y que recientemente había aparecido un criminal buscado por la justicia. Sin embargo, Sean afirmó que ella se preocupaba demasiado, ya que en la rama occidental cada ladrillo estaba reforzado con artes divinas. Por esta razón, nadie se atreve a venir aquí, y si lo hacen, solo encontrarán la muerte. Sin embargo, en ese preciso instante, se escuchó una potente explosión por encima de la barrera. Todo el edificio tembló, y los invitados se tambalearon mientras un frío glacial se extendía por el salón. Rose levantó la vista y sintió un escalofrío que le caló hasta los huesos. Entonces se oyó una segunda explosión, y una columna de humo negro comenzó a extenderse por el techo. El rostro del anciano se ensombreció de inmediato. Sintió un aura familiar y se dio cuenta de que era la energía de los no muertos. Al instante siguiente, la niebla negra se disipó y el personaje principal emergió tranquilamente a través de ella. Entonces Martin miró fijamente a Sean y declaró que hoy era un día importante para que cambiara de clase. Por eso, su hermano menor fue a felicitarlo personalmente, con la voz cargada de burla mordaz. El anciano y Sean se quedaron atónitos, pero su verdadera sorpresa no fue solo la aparición del héroe. Patricia permanecía de pie detrás de él, la niña obedientemente en silencio y claramente avergonzada por su nueva imagen. Al ver esto, el rostro del anciano se desfiguró de rabia y exigió airadamente saber qué le había hecho exactamente el protagonista a su santo. Mientras tanto, Sean apretó los puños con ira y sus ojos brillaron de furia. Sin embargo, Martín atrajo a Patricia hacia sí sujetándola por la barbilla y le dijo que ya no era una santa, sino su amante. La chica miró con incomodidad a todos los presentes y confirmó que, efectivamente, así era. En ese momento, todos los presentes en la sala se quedaron paralizados por la confusión y no supieron qué responder. Entonces Rose, mirando a Martin, supuso que se trataba del mismo traidor del clan Yang que había provocado todo aquel alboroto. La gente no podía creer que se atreviera a tratar de esa manera a un santo del templo, y decidieron que al hacerlo había firmado su propia sentencia de muerte. Inmediatamente después, los sacerdotes de la guardia llegaron al salón.
Su líder ordenó la ejecución inmediata de ese canalla que había perturbado la paz en el templo. En ese instante, los ojos de los esqueletos que Martin había invocado brillaron con una mirada siniestra. Antes de que los sacerdotes pudieran reaccionar, los guerreros esqueléticos se abalanzaron sobre ellos y mataron a su líder en un instante. Sean inmediatamente tomó su arma, con la intención de matar a Martin por atreverse a destruir su barrera y causar el caos allí. Sin embargo, el anciano lo detuvo, diciendo que el ascenso de Sean a otra clase era más importante y que él mismo detendría a Martin. El héroe se dirigió entonces a todos los presentes y declaró que su único objetivo era Sean y el Templo del Despertar. Les pidió a los demás que simplemente se mantuvieran al margen y observaran, prometiendo no hacer daño a personas inocentes. Pero el anciano no iba a rendirse, aunque admitió que Martín había logrado capturar a Santa Patricia. Aunque sabía que sus fuerzas eran menores, el anciano estaba dispuesto a arriesgar su vida. Así pues, utilizó el gran sello, un arte divino de 8º nivel, y encerró a Martín en una jaula. El héroe miró a su alrededor desconcertado, sin comprender dónde lo había colocado aquel hombre. Resultó que el anciano intentó sellar a Martín. Los demás presentes señalaron que este gran sello se utilizó en el pasado para atrapar a un jefe de nivel divino. El anciano mismo afirmó que este sello estaba conectado a su fuerza vital y que había sido fortalecido por cientos de artes divinas de alto nivel del templo. Afirmó que romper ese sello sería tan difícil como destruir un continente entero. Sin embargo, para horror de todos, al instante siguiente el sello simplemente explotó ante los ojos de todos. El personaje principal salió de allí completamente sano y salvo. El anciano cayó inmediatamente de rodillas y tosió sangre, completamente incapaz de comprender cómo Martin había logrado romper su sello. El héroe se limitó a acercarse a él con indiferencia y le pidió que repitiera sus palabras sobre la imposibilidad de romper ese sello. Martin dijo con una sonrisa que no había entendido del todo lo que decía el anciano. En respuesta, el hombre solo lo miró con enojo, sin querer ceder ante las provocaciones del joven. En ese instante, se produjo una explosión detrás de Martín, y una enorme columna de fuego descendió sobre el templo, atrayendo la atención de todos. Resultó que fue Sean quien, durante ese tiempo, logró ascender con éxito a la clase SS, Paladín del Sagrado Emperador. Al instante siguiente, Sean estiró los brazos e inmediatamente le crecieron alas divinas a la espalda. Ahora, frente al personaje principal, se encontraba un paladín emperador sagrado de nivel 60. Miró a su oponente con desprecio, dándose cuenta de que ya no era su igual. Rose se quedó paralizada de horror, y todos a su alrededor se dieron cuenta de que Sean, en efecto, estaba bendecido, tal como decían los rumores. Rose comprendió que ascender de nivel académico era muy difícil, con una tasa de éxito inferior al 1%. En ese momento, Sean desenvainó su espada y avanzó. Todos los que estaban alrededor contuvieron la respiración, observando cómo se acercaba cada vez más a Martin. Pero el héroe no lo atacó, sino que incluso comenzó a aplaudir a su hermano mayor. Con calma, lo felicitó por su ascenso de categoría, ya que el propio Martin no esperaba que lo consiguiera. Sin embargo, Sean no le respondió y simplemente pasó de largo. Luego se acercó al anciano, su maestro, y se disculpó por haber tardado tanto y haber llegado tarde. Sin embargo, el anciano se apresuró a asegurarle que estaba bien, que aún respiraba, lo que significaba que el hombre no había llegado demasiado tarde. Luego miró furioso al protagonista y afirmó que primero debían ocuparse de él. Sin embargo, Martín envió inmediatamente a sus esqueletos a atacar, declarando que ya verían quién se encargaría de quién. Sean no dudó ni un instante, y en ese mismo momento, acabó con los guerreros no muertos con su espada. Afirmó que no valía la pena perder el tiempo luchando contra los simples muertos vivientes. Cuando Martin se dio cuenta de que su hermano tenía una habilidad de combate de clase S, maestría en poder imperial, incluso se puso un poco tenso. Los demás se alegraron, como era de esperar. Tras la aparición de Sean, el desagradable resfriado desapareció de inmediato y sus cuerpos se llenaron de energía. Entonces Sean apuntó con su espada al protagonista y le ordenó que invocara a su deidad. Afirmó que, en ese caso, tendrían una pelea completamente justa. Martin simplemente le dijo con una sonrisa que no lo culpara por lo que había pedido. Tras esto, el héroe agitó la mano y convocó a su diosa subordinada, la Noche Oscura. La niña apareció inmediatamente al oír la llamada de su amo y miró a todos a su alrededor con una sonrisa. Sin embargo, Sean era inmune a todos los efectos negativos, y por lo tanto,
afirmó que Martin debía confiar únicamente en su fuerza bruta. Pero de repente cayó bruscamente sobre una rodilla, y un coágulo de sangre salió disparado de su boca. El héroe soltó una risita, diciendo que Sean actuaba con demasiada confianza, a pesar de no tener inmunidad divina a la muerte instantánea. Martin le preguntó con una sonrisa burlona si Sean realmente se consideraba el personaje principal de esta historia.